eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, el espíritu de fortaleza, para que, leccionados con el ejemplo glorioso del mártir San Sebastián, aprendamos a obedecerte a ti antes que a los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David regresó tras derrotar a Amalek y se detuvo 2 días en Sicelac. Al tercer día vino un hombre del campamento de Saúl, con las vestiduras rasgadas y tierra en la cabeza. Al llegar a la presencia de David, cayó a tierra y se postró. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Respondió: he huido del campamento de Israel. David le preguntó de nuevo: ¿qué ha sucedido? Cuéntamelo. Respondió: la tropa ha huido de la batalla, y muchos del pueblo han caído y han muerto, entre ellos Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David, echando mano a sus vestidos, los rasgó, lo mismo que sus acompañantes. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, caídos a espada. Y dijo David: la flor de Israel herida en tus alturas, cómo han caído los héroes, Saúl y Jonatán, amables y gratos en su vida, inseparables en su muerte, más veloces que águilas, más valientes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os cubría de púrpura y adornos, que adornaba con alhajas de oro vuestros vestidos. Cómo han caído los héroes en medio del combate. Jonatán, herido en tus alturas. Estoy apenado por ti, Jonatán, hermano mío. Me eras gratísimo. Tu amistad me resultaba más dulce que el amor de mujeres. Cómo han caído los héroes, han perecido las armas de combate. Palabra de Dios. Que brille tu rostro y nos salve. Que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines resplandece, ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, Dios del universo, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Les diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llega a casa con sus discípulos y de nuevo se junta con tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Querido celebrar la misa de San Sebastián, digamos, por un lado porque soy cristiano, pero también, digamos, porque es un santo que tiene una gran difusión, así como hay santos que tienen una devoción muy localizada,
siglos han tenido, pues, vamos a decir así, una gran difusión. En tantísimos lugares se puede encontrar en tantas iglesias imágenes de San Sebastián, o ciudades en las que San Sebastián es el patrón. Cuando me viene a la cabeza Río de Janeiro, por ejemplo, a tantos sitios. San Sebastián en Roma también tiene una de las iglesias más importantes. Hizo Filippo Neri, que fue un gran apóstol de Roma, un recorrido, digamos, que podría parecerse a nuestra Jamirada, por decir así, caminando de hacer las 7 iglesias desde Techiese, y una de ellas es San Sebastián. Están las 4 basílicas mayores, y luego está Santa Croce en Jerusalén, San Lorenzo fuori Ligure y San Sebastián, digamos, y luego tiene unas catacumbas también allá en Roma, etc. Por eso digo que es un santo que, a pesar de no tener así un gran grado litúrgico, vamos a decir, sin embargo, en tantísimos lugares se puede encontrar, tiene devoción. El que fue un militar, como dicen, era de Milano, del norte de Italia, y fue un militar, y en una de sus persecuciones, primero fue asaltado, le echaron flechas para matarlo porque se había convertido al cristianismo y hubo una persecución, pero no llegó a morir. Se pudo curar y volvió donde el emperador a decirle, y entonces es cuando ya lo martirizaron otra vez, digamos 2 veces. La primera porque no murió y la segunda. Y hoy, digamos que le pedimos su intercesión. Para que nos confirme también en la fe, para que nos confirme en la adhesión, digamos, a la verdad, a la justicia, al mensaje de Jesús. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a acordarnos hoy especialmente de Miquel Marciadía, compañero nuestro sacerdote, que en poco tiempo va a ser, en breves paradillas y tal, va a ser ordenado obispo en Palencia, para que Dios le dé luz, le dé fuerza, pueda guiar el rebaño de allí en Palencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a rezar también por todos los lugares que hay guerras, que hay conflictos, para que se acabe, para que triunfe la justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Santifica con la eficacia de tu bendición, Señor, estos dones que por tu gracia han de encender en nosotros aquel fuego de tu amor que dio fuerza a San Sebastián para vencer todos los tormentos corporales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos los ángeles
dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores y líderes de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la